Llegamos así al viernes, último fin de semana de los Juegos Olímpicos, los Juegos de París por France 24. Vamos a desplegar en la pantalla entonces a nuestros enviados especiales a la capital francesa para poder saludarlos y que nos cuenten brevemente, antes de ir en profundidad, dónde están. Primero saludo a Eumar Esa y Juan Pupiales desde Casa México. Casa México, que está viviendo un momento muy interesante porque está en acción en el pentatlón moderno su abanderado Emiliano Hernández. Últimos días de estos Juegos Olímpicos de París 2024, mucha definición en los deportes en conjunto y también noches estelares en el atletismo. Así lo decía Juan Pupiales, últimos días ya de estos Juegos Olímpicos, una pena que se acaben tan rápido. Vamos con Natalia Ruiz, que está en Plaza de la Concordia. Natalia, buenas tardes para ti ya. Hola, muy buenas tardes. Sí, desde este parque urbano aquí en el corazón de la capital francesa, donde está por comenzar la competencia de breaking. Es una de las grandes novedades de estos Juegos Olímpicos. Larguísimas las filas para poder entrar aquí, así que hoy les estaremos hablando de esta nueva disciplina olímpica. Claro que sí, es la novedad de los Juegos Olímpicos, como tú bien decías, y muy interesante de ver, además. Y ahora finalmente saludo a Estefanía Montero, que está en Arena París Sud. Estefanía, buenas tardes también para ti. Hola, buenas tardes para todos. Buenos días en Latinoamérica. Así es, me encuentro en el Arena París Sud, donde en este momento se están desarrollando las competencias de pesas, pero el día de hoy vamos a hablar de dos de los eventos importantes que vamos a tener para definición de medallas. Estamos hablando de la final masculina y femenina el día de mañana de el fútbol masculino y femenino. Bien, desplegados nuestros enviados especiales, ya los ven ahí en pantalla. Yo me quedo entonces con Eumar Esa y Juan Pupiales para comenzar con este repaso. Adelante. Pues sí, para empezar, decir que Letsile Tebogo podría sonar como un nombre nuevo porque es un joven de apenas 21 años, pero es un hombre que ha logrado insertarse muy rápidamente en la élite adulta inmediatamente después de sus resultados. A Letsile Tebogo lo escuchamos mencionar por primera vez en Cali durante el Campeonato del Mundo Sub-20 que se disputó en 2022 en esa ciudad. Él ganó en esa oportunidad los 100 y los 200 metros, pero apenas un año después en el Mundial de Budapest ya estaba en el podio de las dos pruebas de la velocidad, medalla de plata en los 100 metros, medalla de bronce en los 200. Ayer fue la gran sorpresa de una prueba en la que el favoritismo partía sobre Noah Lyles. Él ganó esta competencia, Letsile Tebogo, con un registro de 19.42 que se convierte en el quinto tiempo más rápido de todos los tiempos. Además, por supuesto, nuevo récord africano, y hay que decir también que África fue protagonista de esta final porque de los 8 corredores empeñados, por cierto, la primera medalla de la historia para un atleta africano en los 200 metros, y de los 8 finalistas, 4 eran africanos. Por supuesto, Tebogo, también Joseph Fambula de Liberia y 2 atletas de Zimbabue, Tapiwanashi Makanawi y Makanakaiche Kachamba, que estuvieron quedándose en puestos pues más rezagados. Pero también mencionabas, Juan, la actuación de Noah Lyles, que era el gran favorito en esta prueba. Llevaba 26 victorias al hilo. Para que se den una idea, él no perdía desde que perdió el oro de Tokio 2020. En esa oportunidad, recordemos, él se quedó con la medalla de bronce. La semana siguiente compitió en la válida de Eugene de la Diamond League y ahí comenzó esa seguidilla de 26 victorias en fila. Por supuesto, lo perfilaba toda esta actuación como el hombre a vencer en esta oportunidad, pero Noah Lyles se encontró con un muro que no pudo derribar, que es el de la salud. Dio positivo por COVID-19, lo que no lo frenó en Tokio, irónicamente, donde unos Juegos Olímpicos que se disputaron en medio de una pandemia lo frena en esta oportunidad, además agravado con el hecho de que él es asmático y por supuesto complicaba mucho más su accionar, y terminó el tercero luego de su compatriota Kenneth Bednarek. Creo que Estados Unidos desaprovechó quizás la mayor oportunidad en mucho tiempo de conseguir ese doblete de los 100 y los 200 metros lisos, viendo lo fuerte que está aquí Shane Thompson para el futuro de su juventud. No sé si para Los Ángeles pueda Lyles ser el aspirante para ese doblete. Ya hablamos de Lyles, tenemos que hablar de otra estrella, Sydney McLaughlin. Lo comentaba Eumar, nueva victoria, nuevo récord del mundo. Entre nosotros hablamos mucho acerca de esta prueba de los 400 metros vallas, porque pensábamos que era el momento para la neerlandesa Femke Bol, finalmente no. Dominio
dominio y una victoria bastante contundente para McLaughlin. Y hay que decir que de esta atleta son 6 de los mejores 10 tiempos de la historia. Eso es el calibre del dominio de esta atleta, que ha roto 6 veces en los últimos 3 años el récord del mundo, 3 récords de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, uno más lo agregó de cara al Mundial de Eugene en Oregon en 2022, y en 2 oportunidades ha bajado ese registro, primero en las eliminatorias estadounidenses para París 2024 y luego finalmente en esa pista púrpura del Stade de France. También ella es una de las apenas 2 mujeres que han logrado bajar de los 51 segundos en los 400 metros con vallas. La otra es Femke Bol. Solamente 4 registros se han hecho en la historia por debajo de los 51. 3 son de McLaughlin, 1 de Femke Bol, que finalmente no pudo estar en su mejor forma. Pero concluyamos, dejemos aquí este capítulo de atletismo y vamos a ir a hablar de tenis de mesa, a hablar de los protagonistas franceses que estuvieron en acción consiguiendo una medalla para su país, y allí estuvo Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, ¿qué nos puede contar de esa final por la medalla de bronce entre japoneses y franceses? Un gran partido, Eumar, fue lo que se vivió, muy difícil también, le tocó a los franceses, pero salieron adelante porque al final se quedaron con esta medalla de bronce de tenis de mesa por equipos, un equipo liderado por los 2 hermanos Lebrun, Alexis y Félix, los 2 jóvenes que son 2 prodigios de este deporte, y por supuesto Simon Gauzy también, con quien hacen un excelente triplete. Él es el hombre de más experiencia, tiene 29 años, Félix tiene tan solo 17, su hermano tan solo 20. Así que un equipo que estuvo bastante sólido el día de hoy, a pesar de las dificultades, porque los japoneses, por supuesto, bueno, sobre el papel bien podrían haber parecido los favoritos. Empezó el partido con el encuentro en dobles entre Simon Gauzy y también Alexis Lebrun ante Shinozuka y Togami, punto para Francia. Luego fue Félix Lebrun quien logró darle el segundo punto a Francia en un partido difícil en el que al final remontó 5 puntos para poder quedarse ya con este punto y también con ese segundo punto para Francia. Pero luego hubo un momento ahí casi de soledad para Francia, porque fueron los japoneses quienes empataron todo para poner este encuentro en 2-2, y entonces había todo que definirse en un quinto encuentro, un desempate difícil, y todo quedó sobre los hombros de Félix Lebrun, el joven de 17 años que hace unos días, un poquito menos de una semana, se quedó con la medalla de bronce en la competición individual. En todo caso fue un partido difícil, muy atlético, hay que estar muy atento, y él supo manejar el estrés, la presión, el público que siempre estaba justamente allí alentando a los franceses. Pero de hecho es su entrenador, Nathanael Molan, que decía, pues Félix Lebrun todavía es muy joven, no tiene ese aguante físico, y sobre todo tenía que manejar un estrés importante porque había muchísimas cosas en juego, sobre todo esa medalla de bronce que finalmente terminó ganando Francia 3-2 ante Japón. Y bueno, desde los Juegos Olímpicos de Sydney pues no había una medalla de bronce para el tenis de mesa francés. En esa época era una dupla que disputaba la competición por equipos, cuando todavía existían Juegos Olímpicos, entre Jean-Philippe Gatien y Patrick Schiller. Y bueno, un gran momento, y sobre todo el entrenador de Félix Lebrun, que dicen esperan hacer de él una leyenda de este deporte, de este joven que a los 17 años ya es el número 5 en el mundo. Y pasamos de un deporte, de un espectáculo nuevo a un espectáculo que ya es tradicional, el baloncesto. Ayer se vivió un gran partido y tenemos mesa servida para la final. Así es, será esa final entre Francia y Estados Unidos. Estados Unidos, como les contaba antes, que se impuso a Serbia en el mejor partido quizás de lo que llevamos de este torneo. Algunas cifras de este encuentro. Estados Unidos garantiza su 20ª medalla en participaciones olímpicas en los Juegos Olímpicos, en la que es su 20ª participación en unos Juegos Olímpicos, siempre pleno de medallas para el Team USA. Mayor remontada para Estados Unidos desde que las estrellas de la NBA
juegan en estas justas de verano, 17 puntos por detrás. En lo que se refiere a los jugadores en particular, LeBron James consiguió ayer un triple doble, 16 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias. Solamente en toda la historia de los juegos de los baloncesto, en los Juegos Olímpicos, ha habido 4 triples dobles. LeBron James acumula 2 de ellos, otro de ellos fue en Atenas. Stephen Curry, máximo anotador del encuentro, 36 puntos, solamente uno por debajo del récord de Carmelo Anthony en Atenas 2004. Y de cara ya a la final, esta final entre Francia y Estados Unidos es la segunda final más repetida en la historia del baloncesto olímpico. La vimos en 1948, en Sydney 2000 y también en Tokio 2020. En todas esas ocasiones con victoria para Estados Unidos. La otra final más repetida en la historia del baloncesto es entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. La Unión Soviética que sí consiguió ganar en Múnich una final a Estados Unidos. Una final que seguramente mañana va a ser uno de los grandes espectáculos que tenemos aquí, pero hoy tenemos una gran final en lo que se refiere al fútbol masculino. Final de gran cartel entre Francia y España. Partido que acapara las miradas aquí de los locales. Estefanía Montero, ¿qué podemos hablar de este encuentro? Así es, Juan. La verdad es que la expectativa y el ambiente frente a este partido, por supuesto, al estar presentes los locales, pues ha generado un interés mayor de lo que no ha generado durante todos estos Juegos Olímpicos el fútbol. El promedio de asistencia por partido fue inferior a los 7.000 espectadores, por supuesto, en el Parque de los Príncipes el día de hoy, sobre las 6 de la tarde aproximadamente, pues van a disputar esta final. Además, dos equipos que tienen grandes rivalidades. Vamos a hablar de España. España no tuvo un camino fácil para llegar a esta gran final. Empezaron en su debut cayendo frente a Egipto y recordemos todo lo que generó este partido. Posteriormente lograron vencer a República Dominicana y Uzbekistán. Ya en cuartos de final vencieron a Japón y luego tuvieron que remontar un partido frente a Marruecos en la semifinal. La selección de España llega a su quinta final en los Juegos Olímpicos. Las cifras no son para nada alentadoras, algo que por supuesto ayudará a los locales. Y es que solamente han ganado una final olímpica en 1992 y ha perdido 3 en la selección española, 1920, 2000 y 2020. Ahora vamos a hablar de los locales, porque sin duda los dirigidos por Thierry Henry iniciaron demasiado bien estos Juegos Olímpicos, ganaron los 3 partidos de la fase de grupos, posteriormente se enfrentaron a Argentina en un partido que ganaron por la mínima diferencia, pero que fue bastante complicado. En semifinales tuvieron que remontar un partido frente a Egipto, pero finalmente lograron llegar a la gran final. Tercera final olímpica para Francia, justamente la primera fue en 1900, en París. Están haciendo incluso honor a esa final, cayeron derrotados, pero se espera que en esta oportunidad puedan, por supuesto, llevarse la medalla de oro. Nuestros enviados especiales desplegados en la capital de Francia con toda la información de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias a ellos. Así cerramos entonces esta revisión. Sigan en France 24, ya llegan más noticias. France 24, otro punto de vista. Liberté, égalité, actualité.